Buenos días, como en toda copropiedad, hoy tenemos un tema que nos está molestando y nos está dando dolor de cabeza innecesarios. El tema es presupuesto. ¿Y por qué fue dolor de cabeza? Toda vez que salió el salario mínimo legal con el 23% y la mayoría de reglamentos trae consigo que los incrementos anuales se harán conforme al salario mínimo y otros con el IPC. Personalmente creo que la solución está en la misma ley 675 y que algunos constructores han facultado la pereza de los administradores diciendo que sea una tasa la que fija o la que incrementa el presupuesto, cuando no es cierto. Para eso tenemos que ir a la ley 675 del 2001 y empezar a verificar cómo es el tema del presupuesto para que ustedes mismos se den cuenta que no es un monto ni es un índice, sino es un trabajo mancomunado entre el Consejo y la Administración sobre los gastos reales de una administración, que no todos giran en torno al IPC ni todos giran en torno al salario mínimo. Escuché de alguien, que no voy a decir el nombre obviamente, pero que la mayoría de ustedes conocen, que decía que esto obedece el principio de la libre autonomía o de libre desarrollo y de la oferta y la demanda. En parte tenía razón. Lo que no tiene razón es que en propiedad horizontal, pese a que el principio de la autonomía y la voluntad es importante, hay temas que ya están reglados, como el tema de la vigilancia. No nos podemos sentar a negociar tarifas con la empresa de vigilancia. La superintendencia de vigilancia ya tiene clarito cuánto es lo mínimo que se debe pagar por el servicio de vigilancia. No, aquí no es oferta y demanda, eso no opera. Si acaso en ciertos lugares y para ciertas personas y en algunos mercados diferentes o diferentes plazas, pero en propiedad horizontal no funciona igual. Entonces tenemos que ajustar nuestro presupuesto a la realidad del gasto que inmediatamente en el año anterior tuvimos y hacer un análisis financiero de lo que se gastó y cuánto ha sido el incremento anual de cada uno. Y se van a dar cuenta que no es ni el IPC ni el salario mínimo. Fíjense en el artículo 39, empecemos por lo básico. En el artículo 39, que trata de las reuniones de la Asamblea General de Propietarios, señala que la Asamblea está diseñada para examinar la situación general de la persona jurídica, de cual del año anterior, vigencia anterior, realizar los nombramientos, el administrador si no hay consejo, del consejo obviamente si hay consejo, y ojo, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto para el siguiente año. Aquí vamos a ver que hay una variable que ha sido un tema de discusión muy interesante que vamos a señalar simplemente para que ustedes tomen la mejor posición. En el parágrafo primero señala: toda convocatoria será mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los propietarios a la última dirección registrada por los mismos. Es lo que hablábamos del libro de propietarios. Esa convocatoria deberá tener el proyecto de presupuesto. ¿Cuál proyecto de presupuesto? El que haga el administrador. Y entonces vemos que en el artículo 51 de la ley 675, dentro de las facultades, que las podemos resumir en ejecución, conservación, representación, recaudo y la de convocar a asamblea, funciones del administrador, vemos que en esa quinta de convocar a asamblea está convocar a la asamblea para que la asamblea apruebe el inventario y el balance general y apruebe el presupuesto detallado de gastos e ingresos, incluyendo la prima de seguros, que ya fue aprobada por el Consejo. Y esa primera arista tenemos que tenerlo presente. El presupuesto que nos llega a las manos en la convocatoria ya tuvo una primera aprobación. ¿Cuál? La que hizo el Consejo de Administración. El punto 6 de las funciones es que la Asamblea tiene un presupuesto que fue preparado, ojo, preparado, no solamente por el administrador, porque no solamente es función del administrador, sino por el administrador y el consejo.
quienes proyectaron las cuentas anuales del ejercicio actual, es un proyecto, es un presupuesto, los balances de prueba y una respectiva ejecución presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Y eso tienen que tenerlo muy claro, y lo digo por ciertas PHs en Bogotá precisamente. Los presupuestos tienen rubros precisos. Si nosotros hacemos un presupuesto con los gastos de vigilancia, no quiere decir que el dinero de vigilancia por la mitad del camino lo vamos a tomar para fiestas. No, el gasto es vigilancia. Y lo vamos a proyectar así, porque el presupuesto es una camisa de fuerza que tiene el administrador y el consejo, que no se pueden salir de ahí. Si se llegan a salir de ahí o destinar, tienen que tener una justificación, ya sea fuerza mayor o caso fortuito, para poder hacerla. Siguiendo ese orden, vamos a decir que en el artículo 38, y fíjense que todas las respuestas están en la misma ley, habla de las funciones y naturaleza de la asamblea. A mí me interesan realmente dos numerales, el numeral segundo y el numeral cuarto. Y aquí es donde está el dolor de cabeza del presupuesto. En el numeral segundo dice aprobar o improbar, dice función de la asamblea, aprobar o improbar los estados financieros, el presupuesto anual de ingresos y gastos. Cuando decimos el presupuesto anual de ingresos y gastos, hacemos referencia al trabajo que ya hizo el Consejo de Administración y el administrador. Punto seguido, en el numeral cuarto, señala aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. ¿Cuál es el dolor de cabeza que surge y cuál es la dialéctica que hay en el artículo 38 entre el numeral segundo y el numeral cuarto? Obedece a uno de los videos que anteriormente hicimos sobre interpretación legal, que es la ley 153 del 87 y la ley 57 también del 87, que hace referencia a la interpretación legal, donde una de sus reglas dice que la norma final está por encima de la norma anterior, o la norma especial está por encima de la norma general. En este caso vamos a probar la primera regla. La norma posterior suple a la anterior, es decir, que el numeral cuarto está por encima del numeral segundo. En ese orden de ideas, quiere decir que los presupuestos que me presenta el Consejo en la Asamblea, sí o sí, ojo, sí o sí, tenemos que aprobar uno de esos. El que sea, 1, 2, 3. De ahí surge la tesis que el Consejo y el administrador tienen, no deben, tienen que hacer más de un presupuesto, tienen que proyectar más de un presupuesto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad no de que la asamblea coja duro por duro y empiecen a recortar o a, como yo le digo, con todo el respeto, machetear el presupuesto y que termine el administrador trabajando con las uñas, y luego que sea la misma asamblea, ay, pero ¿por qué no hubo fiesta de los niños? Porque el presupuesto en la asamblea, en el rubro fiesta de los niños, ustedes mismos lo cortaron. Entonces no se pueden quejar después porque no hay. O porque no alcanzó para pagar vigilancia, porque ustedes mismos cortaron la vigilancia siguiendo consejos de personas que no tienen ni idea en el tema de propiedad horizontal. Entonces el presupuesto es eso, es la proyección financiera que hace el administrador y el consejo. Por último, vamos a señalar que, frente a nuestra pregunta inicial, IPC o salario mínimo, ninguno de los dos. La respuesta es el presupuesto tiene que ser un ejercicio mental, financiero, matemático entre el administrador y el consejo, que ya vivieron todo un año de gastos, que se dieron cuenta de todos los gastos que tiene una PH durante un año, que no solamente son los que están presupuestados, sino que hay otros extras que se presentan como fuerzas mayores o casos fortuitos y que tienen que presupuestarlo para que este año no sufra la PH con que no alcanza el dinero para la funcionalidad o la operación misma. Ahí sale otra consecuencia. ¿Qué sucede en el caso que el presupuesto quedó mal hecho?
Señores, que va a tocar hacer otra asamblea para aprobar un nuevo presupuesto o cubrir ese hueco. Y lo que no tienen en cuenta la mayoría de propietarios, o lo que no tienen en cuenta aquellos propietarios que son felices suspendiendo asambleas. Hagamos la asamblea dentro de 15 días y seguimos con la reunión. Señores, cada asamblea le representa la copropiedad a sus bolsillos y a todo el mundo un porcentaje equivalente a 10 o 15 salarios mínimos. Así la hagan virtual. El solo hecho de sentarse frente a un computador, invertir o perder 1, 2, 3, 4, 5 horas en una asamblea discutiendo dinero, eso genera pérdidas. Y estar haciendo ese ejercicio cada rato va a ser pérdidas, no solamente para la copropiedad, sino para ustedes mismos. Por eso, respeten el trabajo que hace el consejo y la administración proyectando un presupuesto acorde a la realidad. Un mensaje más concreto. Señores consejo, no aplaudan la negligencia del administrador. Obliguen a que sus administradores hagan varios presupuestos ajustados a la realidad. Mi sugerencia a mis clientes siempre es de 3 presupuestos que ustedes hagan uno básico que cubra las necesidades de la operación. Vigilancia, aseo, ascensores, jardinería, honorarios. Y extras, si acaso el fondo de imprevistos. Básico. Uno intermedio que supla las otras necesidades como arreglos o mejoras que ya están proyectadas, pero que si se llega a dañar la cancha de fútbol, no quiere decir que vamos a dejar de vivir ni se pueda continuar la convivencia en la PH. Es decir, son aquellas obras que son importantes, pero no son súper importantes. Súper importantes es el techo, súper importantes son las bombas de agua, porque si no hay agua, pues qué dolor de cabeza. Eso es súper importante. Y un presupuesto máximo, donde sí se pueden aplicar un incremento del 23% a todos los rubros, que es el ideal, el nirvana, que vamos a suplir todas las necesidades. En ese orden de ideas y como en toda copropiedad, la sugerencia es que sea un trabajo mancomunado y que se respete ese trabajo que ya adelantó el consejo y la administración para presentarnos un presupuesto. Señores, espero ser de solución o por lo menos darles un parte de solución para que el presupuesto que proyecten sea adecuado y sea un punto rápido dentro de la asamblea. Muchas gracias.